editor de la biografía de Pedro Suárez Vértiz, La vida me sabe bien, y está aquí. Este es un libros Cúpula, ¿no? Cúpula pertenece a Planeta, ¿no? A Editorial Planeta. Así es. Y está buenazo. Las ilustraciones son de Omar Lahoz, y tú que eres fanático de Pedro Suárez Vértiz, pues ahí está. El mismo Pedro le ha contado a Víctor Ruiz todo. Miren qué lindas ilustraciones. No, de hecho, Pedro lo ha escrito. Pedro lo ha escrito. Yo he Y llevado tú has ordenado, el cuidado. compaginado. Claro. Exacto. Bueno, claro, Pedro lo tiene que haber escrito, obviamente. A ver. Pedro Suárez Vértiz. Pedro Suárez Vértiz es una persona a quien yo quiero mucho. Estuve una época muy molesto con... Créanme, estuve muy, muy molesto yo con... No sé si la vida en general, no sé si es la vida, pero yo no entendí durante muchos años por qué a un ser humano como Pedro Suárez Vértiz le tenía que ocurrir lo que le ocurre, este mal, esta enfermedad, la disartia. No lo entiendo hasta ahora, todas esas cosas que uno no entiende. Sin embargo, por lo que Pedro cuenta en sus columnas y por lo que veo que él sigue haciendo y hace, entiendo que hay una lección ahí que yo y que todos quienes cuestionamos la vida desde esta visión seguro muy facilista de qué es bueno y qué es malo, Pedro nos da una lección día a día, ¿no? Yo considero eso. Lo segundo que quiero decir es que a mí me ocurre que no he sabido manejarme, teniendo cierto vínculo con Pedro, no he sabido manejarme desde este tramo de su vida. Me es difícil y seguro es una posición muy mezquina mía. No porque yo no quiera sentir dolor, sino que no sé, esta cosa de no invadir, ¿no? O de suponer que él podría sentirse incómodo, no lo sé. Eso me conflictúa un poco. A Pedro yo he recurrido en momentos bien importantes en mi vida, como por ejemplo, cuando a mí me pasó algo. Bueno, primero, a nivel artístico, yo siempre he recurrido a los consejos de Pedro. Es una persona que más o menos he tenido cerca. Sí. Y a nivel laboral, pues, ¿no? Cuando hablo a nivel artístico es laboral, que es mi trabajo. Yo me acuerdo alguna vez haber tenido una conversación con Pedro y le decía, Pedro, yo no entiendo. Le digo, acabo de llenar el vértice del Museo de la Nación. O sea, 3 fechas, 3 funciones de 3.000 personas cada una. Björk, que se presentó 2 días antes que yo, no fue ni Björk, mira, con la justa fue Björk a su concierto. Bueno, yo también fui. Bueno, y tú y Björk fueron a su concierto. Pero no lo hacía yo desde el ego, créeme, claro, lo hacía desde esta cosa que tú dices, no joroben, o sea, ¿por qué entre nosotros no nos apoyamos? No entiendo por qué. Yo no te digo que pongan qué lindo Galdós, su show lo máximo, no, te puede parecer bueno o malo. Pero yo no entiendo, o sea, no es fácil llenar un vértice, en ese momento ese espacio, ¿no? Entonces, lo mínimo que la gente de repente no lo recuerda, pero ahí se construyó el Gran Teatro Nacional. No, entonces, lo mínimo que tú esperas como artista es que, no que alguien diga, pero que al menos infórmalo. Y Pedro me dio una respuesta desde su sabiduría y desde su conocimiento, ¿no? Me dijo, bueno, es que, Carlitos, así es. Cuando tú ya acostumbras a los medios, a la prensa, o al mismo público, ¿no? A los hits, ya no en este trabajo, ya los hits ya son parte, y inclusive él me contaba que le ocurrió en algún momento eso con los discos, la música. Me dijo, pasa, o sea, yo también digo, oye, pero está pasando esto en el mundo entero con tal canción, y aquí nadie habla, y la canción es un hit también aquí.
o nadie de los que tú esperas que hablen, ¿no? Los medios. Me dijo, porque es así, lamentablemente, se acostumbran, ya estás tan acostumbrado, has acostumbrado tanto al medio, a los hits de tu carrera, que la noticia va a ser cuando te vayas al diablo, ¿no? Va a ser así, me dijo. Y eso, para mí como consejo, cuando yo comenzaba con los espectáculos de comediante, qué sé yo, estoy hablando de hace más de 10 años, eran consejos muy valiosos. Inclusive me puso ejemplo a los Rolling Stones cuando tienen este concierto fatal que muere gente y que, claro, y de ahí en adelante cuando los dieron por muertos, dijeron los Rolling Stones murieron, ellos comenzaron a abrir sus conciertos. Eso por un lado, o sea, para mí, y a nivel personal también, me acuerdo que me ha dado algunos consejos, un par o tres muy contundentes, muy sabios. Finalmente he sido vecino de él. Lo más grande de la vida me llevó a ser vecino de puerta. ¿En donde? ¿En el OJ? Sí, Building, sí. O sea, no sé, él era 101% y era 102. Vecinos de puerta de... Préstame una tacita de azúcar, ¿no? Y entonces yo conozco conozco mucho de Pedro un poquito más que los demás al nivel de intimidad. Y tengo una historia. Estábamos en Brasil, Pedro y yo. Estábamos en Brasil. Bueno, vamos a meter un corte, porque la verdad si me comienzo a hablar de Pedro, ¿para qué hemos invitado si yo voy a hablar de Pedro solo? Aquí el editor del libro puede hablar más, que es Víctor Ruiz. Vamos a darte por lo menos hasta las 8 para hablar de Pedro, hasta las 8 de la mañana, largamente. No. Pedro Suárez Vértiz, La vida me sabe bien. El libro de Pedro, él lo ha escrito. Y estoy aquí con el editor, el editor compagina, ve las formas de estilo y le da forma al libro. No se lo pierdan, ya volvemos aquí en Capital. De mis favoritas, que es del No existen técnicas para olvidar, la canción se llama Tambaleando. Pedro Suárez Vértiz ha escrito este libro titulado La vida me sabe a nada. Pedro Suárez Vértiz, La vida me sabe a nada, y estoy con Víctor Ruiz, que es el editor de esta biografía de Pedro. De hecho, Carlos, eres tan fan que dijiste el nombre de la canción. Sí, claro. La canción es La vida me sabe nada, pero el libro se llama La vida me sabe bien. La vida me sabe bien, pero soy tan fan efectivamente que es La vida me sabe bien. La vida me sabe bien. De la canción. Sí, claro. La vida me sabe a nada. La vida me sabe bien. Sí, claro. Exacto. A mí me es bien complicado, les digo honestamente, no es show, no fufuya, no es nada, esto no lo digo en la tele, lo digo en la radio, que me parece una expresión más íntimo, para mí al menos, no sé. Me es muy complicado hablar de Pedro. ¿Qué quieren que les diga? Me jode mucho lo que le pasa. O sea, me molesta mucho, y no me he sabido manejar también con eso. O sea, yo he tomado una distancia prudencial desde lo que yo pienso que debo de hacer, que es cuidar a ese ser que aprecio mucho, ¿no? A Pedro lo conozco desde el año 95, cuando fue al programa de televisión que yo co-conducía con Lolita Ronalds, que se llamaba Okidoki. Besitos pues, de chocolate. Claro, bueno, menos mal que yo no decía esa huevada al aire. Lo decía Lolita. Pero... Y desde ahí hubo un vínculo de simpatía. A mí, o sea, qué tipo para aterrizado Pedro Suárez Vértiz, qué tipo para además consecuente, ¿no? O sea, el amor que tiene por su familia y que su familia tiene por él es lindo, la verdad. Es muy, esta dosificación además del amor, del vínculo. Él siempre me decía, dosifícate. Y yo en un momento me acuerdo que hemos viajado juntos por un tema de una cerveza que nos invitó al carnaval de Río de Janeiro, y viajamos un grupo de gente y Pedro siempre destacaba y sigue destacando hasta ahora en sus columnas en la revista Somos y en el libro, porque tienen la cabeza recontra bien armada y un nivel de lucidez alucinante, tipo ayahuasca, ¿me entiendes? O sea, nivel de lucidez nivel ayahuasca, así, bien. Es profundo, además, es un tipo profundo. A mí él lanzaba pues cosas sobre temas, y yo me acuerdo que decía las Pedro teorías. Pedro Suárez Vértiz es tan
está liberado, siempre estuvo despojado y sigue despojado de las taras que muchos artistas tienen. Cuando hablamos de Pedro Suárez Vértiz no estamos hablando de Pepito Pérez, pues estamos hablando del hombre que nos ha metido hits tras hits, que es la historia de nuestras vidas, o sea, canciones con las que han marcado nuestra vida. Frases tan hechas como que forma parte del soundtrack de nuestra vida, en este caso es absolutamente cierto. Lo es. ¿No? Tiene una carrera que inicia a los 15 años. Claro, con Arena... ni siquiera con Arena Hash, Tenía una banda anterior. Paranoia, que era un noneto, un grupo de 9 integrantes donde ya estaban Alex Conjur, estaba Patricio Suárez Vértiz, su hermano, sí, claro. Estaba Arturo Pomar Jr. también. Ajá. Y de hecho, cuando el grupo se rompe, cuando el grupo pasa a convertirse en 2 grupos en realidad, Pedro cuenta por qué. Pedro cuenta que es que un amigo, Gonzalo, del colegio... ¿Gonzalo Polar? Otro Gonzalo, Villarán. Conseguía discos de todas partes del mundo. Y él le hace escuchar a Pedro, que cantaba con Paranoia, que es como se llamaba la banda, cantaba covers de bandas inglesas. Cantaba en inglés, Pedro. Este amigo le hace escuchar un disco de Charly García. Y Pedro dice, por primera vez siente que el rock en castellano era una posibilidad podía comunicar algo. Claro. Y al día siguiente Pedro busca a sus 8 amigos de la banda, les entrega un papelito con la pregunta si quieren formar una banda para hacer canciones propias. Y solo lo siguen 3, los que te he mencionado. Y así se forma Arena Hash, la Arena Hash original, antes de Christian Mayer. Sí, claro. Pedro está tan despojado de esta estupidez del estrellato, ¿no? Esta cosa de la imagen y todo, que ya yo me acuerdo más de una vez, por ejemplo, haberlo encontrado ese nivel. Mira lo capo, esto es lo que define una persona finalmente. Para mí, más de una vez me lo he encontrado a la vuelta de mi casa o de donde yo vivía, en todo caso, en San Isidro, esperando a Cintia, su esposa, su pareja y esposa, y la mujer de su vida, y Pedro es el hombre de la vida de Cintia también, en su auto, en un Honda negro, hecho hatchback, pero en un Honda, esperando, así sentado, la típica del enamorado, está esperando, ¿no? Y pasaba, oye, ¿qué tal? Porque entonces Cintia trabajaba en el Hotel Los Delfines, por decirte, y antes me lo había encontrado en Miraflores porque trabajaba en los Hotel Las Américas, ¿no? Un tipo que tiene la fama de Pedro, que se tome el trabajo de ser humano, normal, de a pie, es maravilloso. Tú hablaste de la consecuencia de Pedro, sí, y claro. es una persona muy consecuente. Mucho, de hecho, cuando decide emprender la carrera de solista, estaban grabando el tercer disco de Arena Hash en Miami. Pensaban entrar al mercado gringo desde Miami. Soda Stereo era el único otro grupo latinoamericano que estaba en ese momento en Miami. Pero en ese momento Pedro se entera de que va a ser papá y decide volver. Y decide, porque además las canciones que había compuesto en ese momento tenían un tono más intimista. Son las canciones que van a terminar formando parte del No Existen Técnicas para Olvidar. No Existen Técnicas, ¿no? Y lo que hace Pedro justamente en ese momento, cuando había compuesto canciones más rock and roll, que era su onda, porque Arena Hash era más pop, él decide borrar todo el tema de la imagen en esta nueva propuesta. Y por eso sale en una banca. De hecho está acá. Claro, la portada del primer disco. Del No Existen Técnicas. No Existen Técnicas. Y en el segundo disco de solista también... Que lo auspiciaba Levis, me acuerdo. Solamente aparece el mástil de la guitarra, no aparece su rostro. Porque él quería borrar toda esta onda del culto a la imagen, ¿no? Sí. Porque los Arena Hash trabajaban mucho con ese asunto. Acá está, mira. Omar Laos es el ilustrador de esta belleza del libro y ha logrado crea una narrativa paralela a los textos de Pedro, ¿no? Con sus imágenes. Si hay la memoria de Pedro es privilegiada, además. Sabe la historia de medio Perú, más o menos. Sí. Y lo otro es qué hombre para generoso con el conocimiento, con el conocimiento de la vida. Siempre dispuesto. Pero además, otra cosa maravillosa que a mí me encanta y es siempre, o sea, el estrellato, ¿no? Como lo conocemos nosotros, digamos, ¿no? El estrellato, el ser este mega personaje en la música del país y todo,
nunca lo estupidizó, al menos hasta donde yo sé. Nunca lo estupidizó. Siempre ha priorizado su familia. O sea, es usual o ha sido... Si tú te das una vuelta a Miraflores, por ahí lo podías ver en su tándem con sus hijos, por Totalmente. ejemplo, ¿no? No sé, la verdad a mí me parece un tipo con una sensibilidad, es un tipo brillante, es un hombre sensacionalmente brillante. Tengo tantas historias, no tantas como quisiera, seguro, pero por ejemplo, otra linda, ¿no? Un día, porque hemos sido, como te decía, vecinos de puertas, su casa frente a la mía, su departamento frente a mí, ¿no? Donde yo alquilaba. Y mi hija, pues un día mi hija, yo escucho las canciones de Pedro, las consumo. Entonces mi hija, no sé, le gusta... no me acuerdo ahorita el nombre de la canción. Era una hija de 2 años y 6 meses sí. que canta Me Siento Mejor. Sí, claro. Le encanta. Qué buena. Mi hija en ese momento tenía 4 años y en el ascensor, ¿no? Y le digo, mi amor, él es Pedro, que canta la canción que a ti te gusta. Pero súper simpático el hombre, que dijo, hola, ¿qué tal? Saludó, ¿no? Hola, Valentina. Y se puso a cantarle la canción a mi hija. Alguna vez me ha pasado, abro paréntesis, también, no sé, encontrarme con X persona y decir, oye, aquí está fulano que le gusta tu canción, y no le cantó ni la mona. Y dices, ¿no? Y mi hija cantándole a otro artista, y el otro lo miraba y decía, todo bien si no te da la gana de cantar. Pero Pedro no era de esos, no es de esos, en realidad. No, pero tiene un alma de niño, ¿no? Y es generoso. Es un pata generoso, le gusta... Que el medio crezca, que brille, siempre que puede, hace una mención, recuerda, él sabe, es obvio que una mención de él es muy importante, te avala. Qué lindo, este libro, que es la biografía de Pedro, no se lo pierdan. Pedro Suárez Vértiz, La vida me sabe bien, además es un gran título, de un hombre que no la tiene fácil, pero la vida le sabe bien. Quizás esta es una infidencia, pero creo que eso es bonito contarlo, porque es un título que fue elegido en familia. Me imagino. Eso lo decidieron los 3 hijos de Pedro, Cintia y Pedro. Me imagino. Y cuando me pasaron el título fue, este es, de todas maneras. Sí. ¿no? Se barajaron otras opciones, pero... No me cabe la menor duda. Y no me cabe la menor duda. Y es que después del anuncio de su enfermedad, que lo único que ha hecho es retirarlo de los escenarios. Seguro, él sigue porque vigente, está chambeando en todos lados. Acaba de componer la canción para los Panamericanos. Seguro. Ha hecho 500 cosas. Sí. Se viene su musical ahora en septiembre. Así es. Una persona muy, muy activa, ¿no? Está activo en las redes. Totalmente. Sí, tiene la cabeza recontra bien amoblada. Sí. Es extraordinario realmente. Y yo creo que tiene un compromiso, entre otras cosas, con su familia, ¿no? Con sus hijos. O sea, si tú eres hijo de un hombre de un personaje público que es una estrella y que en el pico de su estrellato, de su carrera, de sus deseos, logros, metas, éxitos, le clava el destino, la vida, Dios, whateverlandia, quien sea, esto, y ves que tu viejo es como que no tiene 2 huevos, tiene 30 huevos. Sí, eso es algo de... Dices, olvídate, ese es el mejor, o sea, esa es la mejor universidad que le está dando a sus hijos. A mí, la verdad, yo más de una vez he dicho, a mí me pasa lo de Pedro y yo me tiro por la ventana, porque a lo mejor yo no, o digo eso porque no lo estoy viviendo, ¿no? La humildad de Pedro le viene de familia, ¿no? Ah, pero claro, es de familia de artistas. Su pero padre, es que es una familia de verdad, pues. Claro. Es gente artista de verdad, no son palaposes, no lo han tenido gratis. No, yo sé que el papá de Pedro ha vivido en un vagón de tren, o sea, gente, tú dices, qué paja, ¿me entiendes? Y hay un dato curioso, mira, el libro está dividido en 5 partes, ¿no? La parte de la infancia es donde probablemente revelamos, o él revela, mejor dicho, datos más caletas, ¿no? Seguro. Por ejemplo, es el chiste de una biografía. El abuelo es uno de los artistas del siglo XX, más importantes del siglo XX en Perú, Germán Suárez Vértiz. Sí, claro. Que es quien realizó la imagen icónica de Tupac Amaru en el gobierno de Velasco. Antes no había un rostro para Tupac Amaru, pero el que tenemos todos en el inconsciente lo hizo Germán Suárez Vértiz, claro, quien también diseñó los
los billetes de los soles de oro de ese tiempo. Era famosísimo. Y ahí él cuenta que alguna vez el alcalde de ese momento de Miraflores le había prometido que cuando muriese el abuelo, iba a cambiarle el nombre a 28 de julio y le iba a poner Germán Suárez Vértiz. Pero él hizo prometer a su familia que no lo hicieran. Qué buena. 7:33 En el siguiente bloque abrimos la línea para que le puedas preguntar a nuestro invitado, a Víctor Ruiz, él es editor de la biografía de Pedro Suárez Vértiz, todo lo que quieras saber de Pedro y que está aquí en este libro escrito por Pedro Suárez Vértiz, su biografía, de su propia mano. Pedro Suárez Vértiz, La vida me sabe bien. Ya volvemos, 212-5353, 7:34 aquí en Capital. 7:38 Pedro Suárez Vértiz presenta su biografía. Pedro Suárez Vértiz, La vida me sabe bien. No se lo pierdan. Y es duro no ser físicamente el de antes, pero es bello ver que tengo un hogar al cual puedo seguir guiando, manteniendo y disfrutando. Nos tenemos mucho amor y somos muy unidos. Decir esto me emociona demasiado, ya que en algún momento pensé que, si no estaba parado en un escenario, quizá no le interesaría a nadie. Sin embargo, me tocó empezar y aceptarlo y dejar de lado todo exceso de equipaje emocional. Hay razones para inclinarse a interpretar que me pasó algo muy duro, pero hay mucho más para pensar que somos bienaventurados. El espíritu compensador de la vida existe. Yo lo siento y lo vivo día a día. Estoy agradecido por el trabajo que no deja de aparecer y por ustedes, mis seguidores, que no dejan de estar ahí. Sé que lamentan que haya dejado de hacer música o de cantar, pero lo increíble es que no he dejado de darle a mi hogar un sustento. Verlos enrumbados contrapesa todo lo que me ha ocurrido. A ustedes tampoco los he dejado, pues siguen disfrutando de mis reflexiones que tanto les gustan, y quizás hasta con más frecuencia y profundidad que antes. Todo gracias a mis publicaciones en mi columna de Somos, a través de mis libros y las redes sociales. Ese milagro le da un norte a mi vida y sobre todo me hace pensar que las cosas pasan por algo, a pesar de lo absurda y cliché que pueda sonar la frase, tal cual. Bien, abrimos la línea telefónica. Estoy con Víctor Ruiz, él es editor de la biografía de Pedro Suárez Vértiz, así que pregúntale lo que quieras. Él, de hecho, tiene un montón de data ahorita. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Carlito, qué gusto escucharte. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu canción favorita, Pedro? Me gusta mucho el tema del adiós, canta con Juan Diego Flores. Me encanta esa canción. Nadia. Me hace recordar mucho a Nadia es la que canta con Juan Diego, ¿no? Sí, qué buena canción esa también. Oh, sí, y admiro mucho a Pedro, ¿sabes? Primero por lo humilde que es, recuerdo alguna vez haber ido a uno de sus conciertos y habían espacios en la parte de adelante y él y la gente que estábamos atrás en el Populorum y dijo, pásense para adelante porque quiero que todos estemos cerca. Y me admiro mucho también toda esa fuerza, todo ese corazón que le pone a las cosas. Seguro. Y nada, gracias por recibir mi llamada. Me encantas, Carlitos, y dos artistas que admiro mucho es, bueno, tú y Pedrito. Me encanta mucho Pedrito y si estás escuchando, Pedrito, gracias porque muchas de tus canciones me han hecho sonreír. También he llorado con alguna de ellas. Seguro. Y nada, gracias por todo lo que todavía estás haciendo, Pedrito, por nosotros. Seguro, claro que sí. Te mando un beso grande, gracias. Hola, Juan, ¿cómo te va? Hola. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo te va, doctor? ¿Todo bien o no? Aquí, todo tranqui. Qué bueno. Oye, primero, saludos a tu invitado. Me parece muy bien que saquen el libro ya de Pedrito, ¿no? Y que, bueno, que también se le dé un reconocimiento ahora en vida, pues, porque no esperemos a que se mueran para decir, era bueno. El reconocimiento es comprar el libro, ¿ah? Esos son los reconocimientos más importantes que puede esperar un artista, que consuma su obra. Oye, Charlie, yo recuerdo que en tu programa también, en tu programa en Estudio 22 que tenías en Cayos del Catre, me acuerdo que le preguntaste, hiciste una pregunta, no sé si la gran mayoría que te sigue se acuerdan, ¿no? Que le preguntaste, oye, Pedro, que si alguna vez una flaca le había pedido que le autografía las tetas, no sé si te acuerdas. Y Pedrito dijo que sí. Sí, él me dijo que, claro, sí me acuerdo de eso. Le había dicho
pero fírmoselo rápido, pero no la mires mucho. Bueno, esas son cosas que le pasan a un rockstar, pues, ¿no? Una estrella de rock. Sí, pero sí, se le veía bien, era una buena persona, se le veía, porque lo he visto en un par de conciertos. Seguro, claro. Sí. Muy bien, un ya, abrazo, pues. que te vaya muy bien, gracias. Yo también he estado con Pedro, pero con tema de trabajo, en mi caso tuve que cubrir una tocada te estoy hablando del año 98, creo, en la feria esta de Arequipa, en fin. Oigan, así tenemos esa costumbre de esperar, decimos siempre, ¿no? Bueno, que le deberían dar un premio, o un galardón, o una distinción, y ojalá, la verdad, la mejor, no esperemos a que alguien se los dé, si el Congreso, que además no el gobierno, Cristo, o quien sea. No, los premios a un artista se los da su público. Y el mejor premio, digamos, o reconocimiento, en todo caso, esa es la palabra, es consumir, adquirir, comprar, hacerse parte, adueñarse de una parte o del todo de su obra. Ese es el máximo reconocimiento para un artista. Los artistas nos debemos al público. No. Lo otro, el certificado que te llena el cartoncito de la universidad tal, el colegio tal, sí, pero nada, yo quiero que consuman mi obra, que vayan a mi show, que me escuchen. Pero Suárez Vértiz seguro quiere que le compres el libro, que estés al tanto de él. Eso es lo que... Para eso, esa es la razón también de ser de nuestra profesión, ¿no? De nuestro trabajo. Sí, totalmente. Además que Pedro siempre ha hecho todo con un profesionalismo alucinante. No, ¿no? Olvídate, pues. O sea, se preparó mucho y tú fuiste uno de los que propició su llegada a Somos, de hecho, como columnista, él lo cuenta. Y él se preparó mucho, ¿no? Sintió Seguro. que era una gran responsabilidad poder estar a la altura, ¿no? Él te quiere mucho. No, pero claro. Sí. Y yo a él. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Carlito? ¿Qué tal? Qué gusto me da que le den un gran espacio ahí al cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz. Ya era hora. Aló, se fue la llamada. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, quería decirle que qué bueno que toquen el tema de Pedro Suárez Vértiz, que es un gran cantautor peruano. Sí, claro, gracias. Bueno, ¿cómo no hacerlo? Sí, de hecho lo ha dicho bien, Hombre ¿no? brillante. Es un cantautor, ¿no? Es un cantante, pero también es alguien que compone, que Claro. toca muchos instrumentos, ¿no? Que es un director, ¿no? Sí. Musical. Sí. 7:45. Bueno, se acabó, se han quedado cortos los 45 minutos, la verdad. Víctor, gracias por esta conversación. Nos has dado unos alcances de lo que ha escrito Pedro, su biografía, su autobiografía. Pedro Suárez Vértiz, La vida me sabe bien. ¿Dónde está la venta? Ya en todas las librerías, me imagino, Feria del Libro. Sí, por ahora estamos en la Feria del Libro, Claro. que llega hasta el domingo. Lo van a encontrar a un superprecio el libro. Está con un descuento del 20% ahora. El precio de tapa, el ticket es de 59 soles en librerías, Ajá. con descuento sale a 40 y poco. Ok. Pero para lo que es el libro, en verdad, de repente no suena muy elegante que lo diga, pero lo que ha hecho Planeta con este formato, con este libro en particular, es algo sin precedentes en la edición El nacional. libro cuesta 40 y pico soles en la Feria del Libro, vale mucho más. Son las 7:46. Gracias, Víctor. Muy amable. Gracias, Carlos. Un abrazo. Ya volvemos con lo último del programa. ¿Qué pasa en Lima, Carlita? Eso es lo que va a ocurrir en el siguiente bloque aquí en Capital. Ahí está.